gusto, Martín. Buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo estás, Gustavo? Gracias por la invitación. ¿Cómo Un estás? gusto para mí. Bueno, qué momento, ¿no? Sí. Otra vez la Argentina en un callejón, por el momento sin salida, ¿no? La verdad que una tremenda pena para la Argentina hacia dónde estamos yendo. Otra vez a lo mismo. Otra vez a aumentar el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Y uno se pregunta, ¿para qué? ¿No? Los países que están bien no van al Fondo Monetario Internacional. No hay un solo país, busquémoslos, que estén bien, que estén con el Fondo Monetario Internacional. Esto ya lo había dicho Milei en su momento. Ir al Fondo Monetario Internacional revela un fracaso. Bueno, esto es lo que pasó. Fracasó, y fracasó rápido. Y ahora lo que están haciendo es buscar un salvavidas para poder, como discutían recién, aguantar hasta las elecciones. Van a apostar a vender dólares del Fondo Monetario Internacional, ahora podemos charlar para qué, pero la realidad es lo que estamos viendo. El país apostó por la especulación financiera, no el país, el gobierno, Caputo. La política económica de Caputo fue una de favorecer la especulación financiera, enormes retornos a la especulación financiera, generarle un daño enorme al sistema productivo. Pensá, si a vos te da tanto retorno dedicarte a especular y vas a poner la plata ahí, claro. No la vas a poner en invertir en la economía real, en generar trabajo. Y un país que va por ese lado es un país que no le puede ir bien. Eso es lo que hoy lamentablemente tenemos. Ahora, Martín, vos que conocés mucho, ¿no? Y que los conocés, ¿qué interpretás con lo que dice Alejandro Werner? A ver, el gobierno está en una situación complicada en cuanto a la negociación con el Fondo Monetario Internacional, esa relación, porque lo que hace el gobierno es ir a pedir plata, no para apoyo presupuestario, es decir, no para inversión pública en rutas, escuelas. Esto no lo digo yo, lo dijo el propio presidente Milei. Y cuando vos no la pedís para eso, ¿para qué la podés usar? Bueno, básicamente la puedes usar para salir a venderla en el mercado cambiario. Pero eso es exactamente lo que ya hizo Caputo cuando era ministro de Macri. Entonces, cuando vos te sentás a negociar con el fondo, vos tenés que negociar con el staff del fondo, de esa institución, pero también están los países que son los accionistas. Y algunos de pronto dicen, pero ¿cómo es esto? ¿Otra vez le vamos a dar plata a este país para que la salgan a reventar en el mercado cambiario, para los que ganaron un montón de plata con la especulación puedan salir con un retorno grande? Y algunos te dicen, no. Algunos te dicen, ¿qué vas a hacer con el régimen cambiario? Y aquí es donde apareció, con las entrevistas del ministro de Economía, de Caputo, apareció esta cuestión de las bandas cambiarias. Claro. Flotar entre bandas. Que ellos mismos lo dijeron, ¿no? El mismo Caputo dijo, vamos a abandonar esto y vamos a ir hacia otra. Claro, pero ¿qué quiere decir eso? Pensémoslo. Flotar entre bandas es, vos ponés un piso y un techo. Si el dólar alcanza el piso, salís a comprar dólares para que no baje más. Eso en Argentina hace muchísimos años que no pasa. No pasa desde el gobierno de Néstor Kirchner, de salir a comprar dólares y juntar reservas para que el dólar no baje. Si toca el techo de la banda, vos salís a vender dólares. Y en el medio dejás que el tipo de cambio flote, que el mercado decida, oferta y demanda, decide el precio. Ahora, ¿cuál es la discusión? Supongamos que vos querés acumular reservas, que querés comprar más dólares, que el Banco Central quiere comprar más dólares que los que entran por el fondo. Bueno, en ese caso no te queda otra que poner el piso alto. Es decir, si vos pones el dólar el piso a 1000, nunca va a llegar a 1000. Obvio. ¿No? Entonces tenés que poner el piso muy alto. No sé, ponele 1400, 1500. Si más. Hoy está en 1300 el paralelo, bueno, tenés que poner a 1500, ponele. Si querés comprar dólares. Pero eso es una devaluación. Hoy el oficial está en 1090. Entonces saltarías casi 40%. Entonces el gobierno dice, no, pará. Si hay una devaluación, hay inflación, obviamente. Por otra parte, si vos al menos no te querés rifar la plata del FMI, que es deuda, tenés que poner el techo lo suficientemente alto. Más alto que lo que en donde se acomodaría el dólar solo cuando lo dejás flotar, donde el mercado lo ubica. Y eso también es una devaluación y eso genera inflación. Entonces el gobierno dice, pará, yo quiero un préstamo, como te dijo Werner ahí, quiero un préstamo para ganar las elecciones. Y el gobierno sabe que para ganar las elecciones tiene que dejar que la inflación que baje, no que suba. Pero ¿qué pasa? Como no tiene los dólares, porque ya fracasó y este sistema consume mucho dólar, hoy para los que están queriendo salir de la timba, en parte venden el CCL-MEP porque los que están ahí dicen, no, dame dólares porque yo ya no creo,
entonces no le alcanza. Y tiene esta situación tan complicada en donde si quiere ir al fondo y puede enfrentar la posibilidad de una devaluación, pero al mismo tiempo no le conviene devaluar porque pierde la elección. La única forma que al gobierno le funcionaría esto es si vuelve a pasar lo mismo que con Macri. Que vengan y le digan, acá tenés toda esta torta de plata, después la va a pagar el pueblo argentino con más devaluación, con más inflación en el futuro, con más ajuste de los salarios reales, y ahora gastátela toda para ganar la inflación. Eso parece ser lo único que al gobierno le funciona. Y si eso pasa, el daño a la Argentina va a ser enorme. ¿Cuán posible es eso, Martín? ¿Cuán posible es? Porque a veces tengo la sensación que se habla mucho de lo técnico y que en definitiva muchas veces con el fondo se resuelve por la vía política. Y digo, por ahí estamos hablando que no puede, que las bandas, que no, que estás sobregirado de oferta, pero por ahí hay una decisión política del gobierno de Estados Unidos de asistirlo para que llegue bien a las elecciones. Mirá, ¿Cuán probable es eso? Obviamente que el gobierno pone todos los huevos en esa canasta, ¿no? El gobierno solamente le sirve un préstamo político, es decir, no un apoyo al pueblo argentino, que después es el que se hace cargo de todos los problemas que la deuda con el FMI genera, sino un apoyo al gobierno para ganar las elecciones. De hecho, el propio fondo, si presta, va a estar violando sus reglas, porque hoy en la Argentina hay una ley que dice que todo programa con el FMI requiere de la aprobación del Congreso con una ley especial. ¿Qué hizo el gobierno? Sacó un decreto de necesidad de urgencia, cuando no había ninguna urgencia, ni siquiera hay acuerdo todavía. Claro. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué urgencia si no hay acuerdo? Y además el directorio del fondo tarda más que lo que tarda el Congreso en aprobar o rechazar una ley, un proyecto de ley. Y lo hizo porque no tenía los votos en el Senado. Lo dijo el propio ministro de Economía, dijo no tenemos mayoría en el Senado. Y hay una regla del fondo que dice que para prestar cantidades como la que está pidiendo Argentina, se tiene que cumplir un criterio que dice que tiene que haber apoyo político amplio. Sí. El propio hecho de eludir al Congreso, al Senado en particular, muestra que no hay apoyo político. Así que si el fondo presta, va a estar violando sus reglas, muchos lo vamos a considerar ilegítimo, pero acá no tenemos que creer que el FMI es una institución que siempre cumple las reglas. No, el FMI es un jugador político. Ya violó con el préstamo a Macri las propias normas, ¿no? Claramente, claramente. Y el riesgo es que se junten el FMI con el gobierno para favorecer las chances del gobierno en el corto plazo, mintiendo, que es lo que hacen, en contra del pueblo argentino. Ese es el gran riesgo que estamos enfrentando hoy. Pero no está claro, ¿eh? Esto que escuchamos, que lo dice un funcionario jubilado del fondo, de que le pide una devaluación, es algo que claramente muchos piden. Y bueno, y el mercado está muy agitado con esta situación, porque esta cuenta que yo hago, que te digo, mirá, si vos vas a flotar entre bandas y no querés salir a vender reservas, sí o sí vas a tener una devaluación, es una cuenta que el mercado también hace y se refleja en lo que está pasando estos días con esos gráficos que mostraban ustedes de cómo se están quemando reservas. Trajiste vos unos gráficos porque es interesante explicar, ¿no?, este mecanismo que tanto se habla, ¿no?, especulativo para favorecer a los amigos de Caputo, la especulación, el famoso carry trade. ¿Lo podemos ver? A ver. A ver, mira, justo esto tiene que ver con el tuit que recién leías de Maslatón. Lo que vamos a explicar acá es lo que ha pasado en los últimos 15 meses en la Argentina, que es el negocio de la especulación financiera. Cualquier persona, cualquier inversor que pueda meterse en este tipo de inversiones, que no es cualquiera, no es el señor o la señora que están acá a la vuelta, es el que maneja los grandes números, no la persona que nos está mirando, sino quienes manejan los grandes números de las finanzas. Lo que hace es comparar cuánto te da invertir en dólares, si vos compras dólares, qué retorno tenés, o si invertís en algún activo financiero, en pesos, cuánto tenés. Entonces, ¿qué viene haciendo el gobierno? Que es lo que recién leías en el tuit. El gobierno viene manejando el dólar oficial, lo viene devaluando primero al 2%, primero es una gran devaluación, pero después fue al 2% y después al 1%. Bueno, esa, ¿puedo pararme? Sí, sí, esa es la línea roja, ¿sí? Este es el dólar oficial se viene moviendo así. Entonces, por otra parte, hay un rendimiento de la tasa de interés en pesos que lo ves con la línea, lo que es lo azul, todo lo que está de azul para abajo, incluye lo verde también. Y esto es la evolución de una inversión si vos comprabas dólares SLM. Entonces, ponle que vos gastabas 100 pesos
Sí. ¿sí? Vos tenías o un dólar y lo convertías a pesos o tenías a pesos y arrancabas acá. Bueno, si vos te quedabas, por ejemplo, comprando un bien que importabas y después lo vendés, y esto es lo que vas ganando, ¿ok? Si vos comprabas dólares en el CCLMEP, bueno, esto es lo que vos tenés medido en pesos, la línea verde. Mientras si vos te ponías en una inversión especulativa en pesos, lo que te llevas es todo esto de acá arriba. Ajá. Fíjate que le ganó por mucho. Lo Por azul está mucho. arriba de lo verde. Claro. Bueno, ¿cuánto le ganó? ¿Cuánto se evaluó el dólar MEP en los últimos 15 meses? 31,3%. ¿Cuál fue el retorno de una inversión especulativa financiera? 87,7%, o sea, 56 puntos arriba, eso te da un retorno en dólares, si hoy lo pudieses cambiar a dólares, de 40% en 15 meses, 40% en dólares. Con nada ganas 40% en dólares, ni con el narcotráfico tenés un retorno de 40% en dólares en ese periodo. Entonces, si esa es la Argentina, obviamente que todos van a ir para ahí y no vas a ver que se estén haciendo más fábricas. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si todos estos quieren de golpe decir, pará, yo ya gané con la bicicleta, vamos a comprar dólares ahora? Esto se te va para arriba. Claro. ¿Qué es lo que viene pasando? Y el gobierno sale a vender dólares. Pero no tiene muchos, que es lo que contaban recién. Las reservas son negativas, las reservas netas. Entonces dicen, pará, me está pasando esto por encima. Durante 15 meses favorecí este negocio especulativo. En la Argentina, bueno, algún sector anduvo que ya venían dando la energía, pero el resto no. Hay sectores que se contraen y ahora quieren empezar a salir. Y si me salen de golpe, me sube el dólar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Que lo pague la gente. Este retorno, todo este retorno, que lo pague la gente. ¿Cómo? Le pido plata al FMI. Le pido deuda al FMI y me la gasto acá. Me la gasto en darle salida a los que quieren salir. Total, después la deuda la paga la gente. ¿Cómo? Le hago un ajuste a los jubilados. Ajusto a la educación universitaria. Eso es lo que viene pasando en la Argentina y hacia allí estamos yendo. Y esto es muy triste para el país. Estaba pensando, Martín, que bien explicado, además, nos queda clarísimo, qué porcentaje, ¿no?, de la población serán los vivos que están ganando y a los que Caputo ahora tiene que ir a pedir la escupidera del fondo para decir, tengo que salvar a mis amigos, muchachos, ahora. Esto está concentrado en poquísimos. Claro. En poquísimos. ¿Sí? Somos 46 millones de personas. Bueno, esto es una fracción ínfima de lo que es la Argentina. Ínfima. Y mientras tanto hay millones Nada que hoy para sufren y más que van a sufrir más en el futuro. Nada para producción acá. No, Todo no. especulativo. Esto es antiproducción. ¿tenemos otra? No, con esta ¿Con esta estamos. está? Sí, sí, Bien. sí. Martín, buenas noches. Buenas noches, Andrés. ¿Vos creés, como decía Maslatón ahí en el tuit, que esto termina con una explosión así en crisis o creés que puede ser otro tipo de derrotero? No, yo creo que estos son procesos que son relativamente lentos, pero que después te sacuden. Ahora se aceleró esto que ustedes ponen, es que se aceleró este proceso. Yo creo que es porque el gobierno también cometió errores porque se apuraron. A ver, esta realidad que contaba iba a seguir ocurriendo. Y el gobierno venía contando en el último tiempo con los dólares del blanqueo. El hecho de decir voy al fondo y sin tenerlo resuelto, porque tardaron, todavía siguen negociando, generó un montón de dudas. Y cuando en el mercado hay dudas sobre cuándo va a valer el dólar, la gente sale a comprar dólares. Lo hace el mercado de todo el mundo, todo. O sea, don José sale a comprar dólares si puede, que solo puede comprar un puchito. ¿Ok? Y los que pueden comprar más, compran más. Entonces, veo que sí en los últimos meses estos procesos se aceleraron, pero que las cosas tardan más. El desgaste se ve en la evolución del mercado de trabajo y no es una cosa que pasa de un día para otro, pero lamentablemente terminamos en una Argentina con menor capacidad productiva, con peores oportunidades laborales y con los chicos creciendo en un país con menos oportunidades. ¿Cómo va a llegar la economía a las elecciones? ¿Peor o mejor que hoy? No, el gobierno está apostando a esto que te digo, a tener dólares. a tener los dólares del fondo, Claro. y que después lo pague la gente. Y hoy sabemos que con todo esto que pasó, si no los tienen, imagínate que mañana venga la noticia, no hay acuerdo. ¿Sabés lo que sería eso para en este momento donde todos están esperando los dólares? es probable para salir? Agitaría mucho. ¿Es probable que no haya acuerdo? Y yo la veo difícil que no la haya, porque, como te digo, porque creo que el fondo va a violar las reglas. Y bueno, después será cuestión del pueblo argentino discutir
cómo llevarnos en el futuro con el FMI. Yo realmente creo que si esta barbaridad, esta vergüenza que están haciendo se termina concretando, habiendo salteado el Congreso, creo que hay que explicarle al pueblo que esta deuda es ilegítima y que va a tener que haber una situación mucho más disruptiva. Habría que ver quién se anima, quién tiene la audacia y el coraje en el sistema político argentino para explicar cómo son las cosas. Yo hoy lo estoy haciendo, pero no veo mucha gente diciendo esto que estoy diciendo. Ojalá seamos más. Yo te quería preguntar por eso, porque es la segunda vez que hablas de la ilegitimidad de esta deuda, si es que ocurre. Bueno, políticamente, ¿qué podría pasar o qué habría que hacer, más allá de explicarlo? Mirá, a ver, porque ahí ustedes contaban algo medio críptico para la gente, esto que ponían del exfuncionario del fondo, que decía, después se va a ampliar el programa. Yo te digo cómo la veo. Supongamos que el fondo efectivamente viole las reglas y le ponga la plata encima del gobierno. Hoy escuchaba en una radio que de estos 20.000 millones de dólares del programa del que se habla, el gobierno quiere que le desembolsen 15.000 millones el primer día. Vamos a arrancar por ahí. ¿Qué quiere decir eso? Claro, porque están viendo lo que está pasando y las quieren tener toda ahí. El gobierno sacó un DNU que dice, artículo 1, inciso B, dice que de la plata que le dé el fondo, va a usar una parte, que es la mayor parte, para refinanciar la propia deuda que tenemos con el fondo que tomó Macri, todos los vencimientos que hay hasta marzo del 2029, los próximos 4 años. ¿Cuánto vence en los próximos 4 años? 14.100 millones de dólares. O sea que si te dan 20.000 millones y vos 14.100 millones tenés que darle para pagarle al propio fondo, ¿cuánto te queda de nueva deuda? Y te quedan 5.900. ¿Por qué saldrías a pedir que te den el día 1 15.000 millones si vos no tenés que pagar nada al fondo hasta septiembre de 2026? Falta 1 año y medio. ¿Por qué vas a tener guardado en tu cofre, en tu cajita ahí en el Banco Central, casi 10.000 millones de dólares de más, por los cuales vas a pagar intereses? Se van a pagar 5,72% de intereses, mucho menor que hace un año por la batalla que dimos para bajar la tasa de interés del FMI, pero todavía se paga un interés que es suculento. O la lógica. ¿Okay? ¿Por qué te vas a gastar 800 millones de dólares en tener esa deuda ahí guardada durante 1 año y medio? No tiene sentido. Yo sí veo eso. Lo que yo creo, si le dan esa plata, es que la quieren para gastársela toda, como ya hizo Caputo cuando era ministro de Macri. Fugarla, rifarla. Toda. ¿Y después qué van a hacer cuando haya...? Imagínate que después hay que pagarle al propio FMI y vos ya no la tenés porque ya te la gastaste. Van a pedirle más plata. Y como ya saltearon al Congreso y la Cámara de Diputados le validó eludir al Senado, pero el Senado dijo, muchos dijeron que no. De hecho, hay 3 senadores que firmaron una carta que se la mandaron al fondo que le dijeron, esta deuda la vamos a considerar ilegítima. ¿Sí? Entonces, ¿qué haría el gobierno? Va a sacar otro DNU para pedirle más plata para pagar la deuda con el fondo, y si tiene que seguir reventando el mercado cambiario para la otra elección, también lo va a hacer. ¿Ok? Entonces, este es el comienzo de un proceso de endeudamiento brutal, como lo fue el proceso de endeudamiento externo, con el FMI y con el sector privado internacional durante el gobierno de Macri. Ahora, ahí es en donde estamos. Martín, es muy importante lo que vos acabás de decir en cuanto dijiste, el Congreso le dio un cheque en blanco, hay mucha dirigencia política asustada porque van los poderosos a hacer lobby y dicen, muchachos, si no aprueban esto, se salta al mercado, se dispara, se cae, asustan con eso, como han hecho siempre. Y vos dijiste, hay que plantarse. Nosotros estamos haciendo acá buscando, alternativas, porque el otro día hablábamos con la gente del Plan Fénix. Hay otra alternativa al fondo, ¿no? Hoy, ¿cuál sería la alternativa o qué tendría que haber hecho el gobierno de Milei, Bien, para no ir al fondo y sacarnos el fondo de encima? Perfecto. Primero, una cuestión me parece muy importante, Gustavo, marcar, que es que quien le dio un cheque en blanco al gobierno fue la Cámara de Diputados. El Senado no se lo dio. No. Y es probable que en el Senado no lo hubiesen obtenido. ¿Sí? Y esto es muy importante para entender la violación que se está haciendo a la institucionalidad del país y cómo el propio FMI viola sus reglas. Lo grave es que el fondo sigue aceptando esa violación, como hizo con Macri, y dale que va. Claro. Total, después, como dijiste vos, lo pagamos los argentinos. ¿Qué les importa? ¿Qué podría hacer el gobierno? El gobierno hoy se encuentra
preso... ¿El gobierno o el peronismo? Por eso, el peronismo, porque el gobierno no lo puede hacer. Obvio. El gobierno se encuentra preso de su fracaso. El gobierno dice, tengo dos alternativas, o devalúo o me salva el FMI, pero después es un salvavidas de plomos para el país. Esa es la cuenta que hace el gobierno hoy. De vuelta, lo indico el propio presidente, si vas al fondo porque fracasaste. Obvio. Bueno, Milei, te cuento que, no sé si me está viendo, está la cámara, te cuento que fracasaste. ¿Sí? Te cuento que fracasaste. Por eso está yendo al Fondo Monetario Internacional, Milei. Ahora, un gobierno peronista lo que podría hacer es un manejo ordenado de las finanzas públicas, que fue el gran problema de debate en el 2021, cuando había, después de la pandemia, que ordenar las finanzas públicas, pero con un criterio productivista, con un criterio del desarrollo de la producción y de las capacidades del país. ¿Qué quiere decir esto? Hay que invertir más en aquello que más nos va a dar, que más capacidad nos va a dar para crecer, para competir en el mundo. La obra pública buena, la inversión en desarrollos tecnológicos, el usar nuestros recursos para agregar valor, para industrializarlos, y menos en aquello que no sirve. ¿Había, la verdad, para ajustar más? Sí, claro que lo había. Por ejemplo, el subsidio, ya lo hemos hablado muchas veces, el subsidio al consumo de energía. Claro. Una visión racional de las cosas, sensata, y al mismo tiempo que sea soberana y desarrollista para el país. Yo creo que el último año en donde se hicieron las cosas de forma sensata, la verdad fue el año en que yo fui ministro de Economía. El año 2021, donde todas las cosas mejoraban. Lamentablemente eso no se le pudo dar continuidad y después terminó pasando lo que todos conocemos y ahí estamos ahora. Muchos pueden decir, pero Martín, ustedes fueron al fondo también. No, claro que no. Fueron a buscar nueva deuda. No, Macri fue al fondo. A Exacto. nosotros nos dejó ahí. Ustedes Nosotros lo que tuvieron hicimos que fue reprogramar, negociar con el fondo para no tener Exacto. que pagar esa deuda con el hambre del pueblo argentino. Me acuerdo. Eso fue lo que hicimos. Ahora, la pregunta que uno podría haberse hecho, y que yo me hago todos los días, esta pregunta es, ¿no hubiera sido mejor en el 2019 en la campaña explicarle al pueblo argentino con muchísima más claridad y tratar de generar una manifestación masiva, 500.000, 1 millón de personas en la Plaza de Mayo pidiendo que cortemos con el fondo? Y es posible, mirá lo que nos está pasando ahora, es posible que eso hubiese sido mejor, pero no fue lo que se hizo. No fue lo que se hizo en el año 2019 en la campaña. Y cuando ¿Habrá que hacerlo para el 2027 o ya es tarde? Viendo lo que pasa hoy, si el fondo hace esta violación flagrante de sus reglas, yo creo que tenemos que hacer esto. Porque si no, nunca vamos a acabar con esa dependencia. No vamos a poder ser una nación soberana de verdad, que tenga un control de su propio destino. No lo vamos a poder lograr si este problema se sigue profundizando. Martín, gracias. Vamos a seguir porque vamos a ver qué pasa realmente con este tema. Bueno, muchas gracias como siempre, gracias por la claridad.